Vamos a continuar con nuestra consideración del capítulo 11, Los átomos como ficciones, del libro de Van Zoot, Química, la ciencia impura. Sin duda es un avance, un recorrido interesante, el que nos ha llevado a este punto donde la discusión, el debate entre química y física, tal y como la filosofía lo retoma, mostrando las posturas epistémicas del positivismo, del atomismo y otras, eh, enriquecen nuestra mirada y nos ayudan a valorar el amplio ámbito de la química como ciencia de la realidad, como una concepción rigurosa acerca de cómo se comportan las cosas. Entonces, ya habíamos mencionado que del capítulo anterior, el capítulo 10, que trata sobre el positivismo en adelante, Van Zoot lo que nos propone es pensar la química filosóficamente. Ya ha abordado ampliamente la visión histórica que ella ha construido sobre esta disciplina, favoreciendo, destacando permanentemente las aportaciones de Lavoisier, y con ello todo el cambio que produjo una mirada racional que introduce a la experimentación como criterio de verdad y que poco a poco va enfrentándose a conceptos que cuestionan el modo como existe la realidad. Y es así como pasamos de la noción de mixtura, el problema de cómo interpretar las mezclas químicas, hasta llegar a un momento fundamental, podríamos nosotros suponer que con el debate acerca de la naturaleza de los átomos culmina todo ese largo proyecto que lleva a la química de un paso adelante de la concepción alquimista para encontrarse a comienzos del siglo XX con el desarrollo más complejo de la física. Porque justo ahí, entre química y física, vamos a encontrar ya no solo el debate acerca de qué tipo de postura filosófica defienden, sino que ambas enfrentan, de acuerdo a cómo cada una de estas disciplinas construye sus modelos para explicar los fenómenos, cómo enfrentarán, cómo podrán dialogar acerca de aquello que constituye en última instancia a todas las cosas. Y parece que esta exigencia, nos lo va a decir Van Sud en el capítulo, obedece a una mera inquietud de carácter metafísico. Pero ¿qué disciplina científica no se encuentra tarde o temprano con este tipo de interrogantes? Y la química, ya hemos hablado mucho sobre cómo hay una relación estrecha entre esta ciencia y la filosofía. La química, eh, en cualquiera de sus etapas, y parece que con mayor fuerza a partir del siglo XIX y en adelante, la química se va a convertir en una ciencia, recordemos el trayecto que ya hemos revisado, que construye su objeto de estudio, que elabora sus propios principios, que modela la realidad de acuerdo a las categorías y conceptos con los que no solo instrumentaliza, es decir, no solo busca eh, el control por medio de la medida, al mismo tiempo también permite que los fenómenos vayan mostrando sus peculiaridades más profundas y con ello puede la química entonces construir su propio modelo atómico, que es de lo que va el capítulo 11 que vamos a comentar en esta sesión. Pero antes de entrar al capítulo, que me ha gustado mucho, hemos intentado caracterizar cada capítulo, algunos
eh, por su extensión son difíciles de abordar, son muy descriptivos, otros son más sintéticos, más breves y aportan mucha claridad sobre aspectos cruciales del desarrollo histórico de la química. Creo que cada capítulo ha tenido su peculiaridad. Y lo que veo del capítulo 11 es cómo Bansud va a nombrar varias posturas sobre la naturaleza de los átomos y que no necesariamente tienen que eh, encontrar un camino de integración, porque parece que la química, con todo el gran esfuerzo de la disciplina por entender la realidad, tuvo que librarse del prejuicio que la encasilló como una ciencia positivista que solamente busca la experimentación, el control sobre sus objetos y tener una apertura hacia un realismo del cual también le han criticado ser una ciencia muy apegada a la observación, dependiente de el manejo, el trabajo técnico, digamos, de sus instrumentos, sean conceptuales, sean materiales. Y ahí ha tenido también la química que enfrentar toda una serie de señalamientos ante historiadores de la misma disciplina, ante filósofos que, lo ha dicho la autora a lo largo del texto, han favorecido más la interpretación de los físicos con respecto a cómo se comporta la realidad. Y acá vamos a ver precisamente algo que me pareció asombroso, que no podemos pensar del mismo modo el modelo atómico que construyeron los químicos a partir de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, cual si fuera también el modelo atómico que construyeron los físicos de esta misma época. Bueno, antes de profundizar en esto, quiero compartir con ustedes la lectura de un capítulo muy breve del libro El inconcebible universo, Sueños de Unidad, de José Gordon. Es un libro muy bonito. El autor crea un diálogo entre la literatura y la física. Y bueno, yo pienso que cuando hablamos o discutimos acerca de temas filosóficos que también son de interés para la ciencia, muchas veces tenemos como modelos, como principales referentes, las teorías de la física. En el libro, el autor propone incursionar en precisamente los problemas filosóficos más actuales de la física, que si recuerdan, la semana pasada dijimos, tiene que ver con esa dificultad de suponer o bien que hay un único principio que explica todo lo que pasa en el universo, o tenemos más cercanos a el trabajo que llevó a cabo Mendeleev y muchos siglos antes Aristóteles, tenemos que pensar que existen elementos que al combinarse, ¿no? Al tener cierto comportamiento que permite la existencia de la mistura, para decirlo en los términos que ya trabajamos en el capítulo 9, si no mal recuerdo, ¿no? A partir de ahí vamos nosotros a poder discutir y en el mejor de los casos asumir una postura propia en el caso de ustedes como estudiantes del área de las ciencias químicas frente a estos sueños de unidad. ¿Existe o no una materia originaria de la que depende el surgimiento de todos los elementos que estudia la química? Bueno, el capítulo que quiero leer es muy chiquito, pero es muy bonito, ¿no? Es el capítulo 4 que se titula La fórmula secreta del viejo en busca de la unidad.
Y dice el capítulo lo siguiente. Vi al físico Erwin Schrödinger volverse una luna que giraba alrededor de la Tierra. Tenía 4 años. Su tía Mina era la Tierra. El físico Paul Harpen dice que ambos caminaban lentamente, danzaban sobre sus ejes y también giraban alrededor de una lámpara que por supuesto era el Sol. Vi a Einstein y Schrödinger danzar alrededor de una idea que los hacía soñar en la unidad de las dos fuerzas fundamentales que se conocían en su época, la gravedad y el electromagnetismo. Las elegantes ecuaciones de Maxwell, que por su concisión caben en una camiseta, habían demostrado que lo que antes se consideraban dos fuerzas distintas, electricidad y magnetismo, en realidad formaban parte de una fuerza más básica e integradora, el electromagnetismo. Ambos soñaban con una descripción completa del universo. Einstein hablaba de descubrir la fórmula secreta del viejo para unificar todas las fuerzas de la naturaleza. Schrödinger, por su parte, decía que la pluralidad que percibimos era tan solo una apariencia. Sin embargo, la dirección del tiempo corría en otro sentido. Físicos de la talla de Niels Bohr ponían la atención en el desarrollo de una teoría que analizaba de manera novedosa y audaz el mundo de las partículas subatómicas, la teoría cuántica. Esa propuesta estaba llena de paradojas, incertidumbres, azares y probabilidades que iban en contra del gusto de Einstein, en donde no cabía un orden arbitrario. Dios no juega los dados, dijo Einstein con contundencia para poner en jaque a Bohr. La respuesta del físico danés fue memorable. Deja de decirle a Dios qué debe hacer con sus dados. Einstein redobló su apuesta por la búsqueda de un campo unificado, perdiéndose de avances que se daban en los extraños territorios cuánticos que abrían nuevas exploraciones de otras fuerzas de la naturaleza. Insistía en entender toda la materia en términos de una elegante geometría. Para unificar la gravedad y el electromagnetismo, trató de aprovechar un extraño razonamiento desarrollado por el matemático Theodor Kaluza y por el físico Oscar Klein. Cuando se agrega una quinta dimensión, cuarta dimensión espacial sumada al tiempo, a las ecuaciones de Einstein que describen la gravedad, estas se embonan con las fórmulas de Maxwell al descubrir el electromagnetismo. ¿Dónde estaba esta quinta dimensión? La respuesta rebasaba lo que podíamos ver. Una curvatura se había enroscado, tanto que su pequeñez no permitía detectarla. La idea que tenía su belleza, pero no rindió frutos. Einstein murió sin que su sueño de una teoría que lo abarcara todo se cumpliera. Schrödinger pensó que al final del día no era posible. Sin embargo, el sueño continuó y vi a físicos y artistas que seguían danzando lentamente alrededor de un campo unificado, desde donde surgían borbotones de átomos y galaxias. Bueno, ese es el pequeño capitulito que nos muestra cuál era el pensamiento de Einstein y de Schrödinger, ya en el capítulo anterior que consideramos en esa relación tan interesante entre la química y la teoría cuántica, citándonos Mansur a Dirac, nosotros ya podemos ver que se trata de una época para la ciencia sumamente interesante, fructífera, al mismo tiempo que crítica, ¿no? Y difícil. Bueno, muy recomendable el texto, ojalá se animen en algún momento a leer completo ese muy bonito libro de Pepe Gordon, El inconcebible universo, sueños de unidad, ¿no? Bueno, pasemos entonces a comentar muy a grandes rasgos el capítulo 11, los átomos como ficciones. Ya con esta categoría de ficción complementamos perfectamente bien
lo que habíamos dicho la semana pasada acerca de, bueno, cómo el debate entre química y física va a mostrar ese sueño de unidad, ¿no? Bueno, ya estoy proyectándoles el libro y lo primero que nos comenta la autora es que la oposición de los químicos franceses del siglo XIX al atomismo, cuestión que ya no tiene que ser ajena a nosotros porque la autora ya previamente nos lo ha comentado, lo ha explicado, es difícil de comprender para muchos filósofos e historiadores de la ciencia, excepto cuando se presenta como un necio rechazo a ver objetivamente las pruebas científicas por razones ideológicas o filosóficas, ¿no? De acá podemos aprender lo siguiente, que la química no está sujeta a una sola interpretación filosófica o histórica. No podemos simplemente adoptar el prejuicio que nos presenta a la química como una ciencia partidaria del positivismo, ¿no? Porque la química manifiesta problemas filosóficos, metodológicos o epistemológicos que superan los principios establecidos por el positivismo. La otra ventana abierta que se descubre frente a este debate es introducirnos al realismo. Y sin embargo, también ahí hay muchas críticas ante la química por confiar en su metodología experimental, por la creación de su objeto de estudio. Bueno, queda claro que toda vez que se hace ciencia, hay toda una serie, por un lado, de prejuicios que impiden su avance. El origen de estos prejuicios tiene que ver muchas veces con la ignorancia que se tiene eh, frente a la ciencia, ¿no? Definirla ya implica toda una tarea de investigación que no cualquier persona asume porque hemos visto que es un ejercicio muy riguroso, ¿no? Y de mucho compromiso. Y a veces la filosofía, es importante decirlo y reconocerlo, quiere defender aquel trabajo científico eh, que mejor adopta los postulados que determinadas filosofías de la ciencia elaboran para justificar, sustentar o incluso ampliar el panorama, el horizonte de cada disciplina científica. No solo piensen en la química, piensen también, por ejemplo, en la biología, en la medicina, en la psicología, en fin. Con este comentario introductorio, lo que quiero mostrarles es que cada vez que hay un ejercicio y un compromiso por entender el papel transformador de la ciencia, habrá posturas filosóficas que se acerquen y discutan, a veces que complementen, a veces que cuestionen el papel mismo de la ciencia, ¿no? Sigue diciendo el párrafo introductorio del capítulo. Sin embargo, esta dificultad para comprender la oposición al atomismo surge de otra amalgama, esta vez con respecto al atomismo y no al positivismo, como ya se trabajó en el capítulo pasado, ¿no? Hay también en la historia de la química un fuerte compromiso a partir de la segunda mitad del siglo XIX por construir una teoría que adoptara, reprodujera, siguiera y transformara lo que la química ya había sostenido y probado, ¿no? Es decir, es el atomismo de la química y no el atomismo de la física. Esa claridad que ya encontramos al comienzo del capítulo, a mí me ha parecido eh, rigurosa y, claro, asombrosa también, porque como he mencionado hace un momento, por lo regular, estamos pensando nosotros en los modelos construidos por la física que intentan explicar cuál es el origen de todas las cosas, de qué están hechas todas las cosas,
sin tomar en cuenta que la química también ha construido sus propias teorías que dan respuesta a estas preguntas, ¿no? Fíjense qué interesante lo que dice Van Sud. El atomismo propuesto por algunos químicos orgánicos de la época, pues es justamente el momento naciente en donde va a perseverar este campo de la química, como la base de una controvertida teoría estructural. No fue el atomismo de los físicos de comienzos del siglo XX, como Rutherford y Bohr. El átomo de los físicos fue la respuesta a su pregunta sobre la estructura de la materia. Y esta pregunta, ¿no?, sobre la estructura de la materia, Van Sud va a decir puntualmente que parece ser principalmente de interés para los filósofos y no tanto para los químicos, ¿no? Y como tal ha hecho que la atención de los filósofos excluya todas las demás respuestas, incluyendo las que la química misma elaboró en ese momento, y que son las que va a analizar acá la autora, ¿no? Lo que caracteriza este capítulo es que vamos a encontrar muy brevemente, de una manera muy concentrada, cuáles fueron las posturas, las teorías desde el campo de la química que se involucraron en la explicación de la existencia de los átomos, ¿no? Todavía para principios del siglo pasado, hablar de qué están hechos los átomos era una pregunta filosófica que los físicos habían creído responder plenamente y que los químicos estaban en un continuo ejercicio experimental, pero también de teorización, ¿no? O sea, no solo habría que buscar la prueba y la evidencia empírica, al mismo tiempo habría que construir un modelo que explicara que precisamente aquello que existe en función de la combinación de los elementos hasta entonces conocidos, posibilitaba encontrar las bases atómicas de la realidad, ¿no? Es decir, ya no como en el sentido de las partículas indivisibles, sino más bien, y bueno, de eso es de lo que va el presente capítulo 11, ¿no? Sino más bien al modo de una ficción, ¿no? Al modo de una ficción. Existen como ficciones para los químicos estas, digámoslo físicamente, unidades, pero no solo son unidades materiales, también son unidades eh, de sentido, son unidades que permiten la descripción del comportamiento de todo aquello que engendra la combinación de elementos. Parece un poco complicado. Anteriormente, la dificultad radicaba en entender que la química lleva a cabo procesos de abstracción complejos, ¿no? Incluso recuerdo que un par de preguntas sobre esta cuestión las formulamos para el examen, ¿no? Ahora acá habría que ver que no solo es una cuestión o un problema de abstracción, sino de el modo como existen conceptos que le ayudan a la química a establecer sus teorías con las que explica el comportamiento de los fenómenos. Y estos conceptos, eso es lo que hay que entender ya desde el comienzo de esta exposición. Son conceptos que eh, no van directamente y por principio hacia su verificación material, ¿no? Es decir, decimos átomos y sería incorrecto precipitarse para responder cuáles serían las cualidades físicas de estos átomos, ¿no? Funcionan más bien, sirven más bien como ficciones, que es la categoría que aquí la autora nos propone y con la que con mayor claridad podemos entender de qué va la mirada de la química sobre los átomos, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo vamos aquí ir comentando, ¿no? Fíjense, dice en el siguiente párrafo, acá subo el texto, ¿no? El átomo que fue sujeto de debate entre los químicos del siglo XIX no era el átomo de los físicos
del 20, ¿no? Esto hay que subrayarlo para evitar, fíjense, es que a veces como se desconoce el trabajo que lleva a cabo la química en esta época para construir su propia teoría atómica, se toma el concepto de átomo que la física había elaborado para hablar del trabajo de la química. Y eso ya implica un problema de interpretación, un problema de fundamentación filosófica. Entonces, bueno, hay que encontrar a partir del estudio histórico y filosófico que hagamos de esta disciplina, es decir, de la química, hay que encontrar eh, las razones suficientemente claras y válidas para exponer que otra audacia de la disciplina ha sido la construcción de sus propias teorías atómicas, y aquí habría que decirlo en plural, defendiendo el postulado de Mendeleev que no hay un principio indivisible, no hay una materia primigenia y originaria que dio lugar a la existencia de todo cuanto nos rodea. A pesar de que la física en el siglo XX, como acabo de leerles de este libro de José Gordon, los grandes físicos de este momento van a apostar, ¿no? Van a tener este sueño de la unificación, ¿no? De la que dependerían todas las ciencias, porque en última instancia, y eso es lo que habría que aclarar, si es de ese modo o se trata de otra búsqueda, pero para esta época, comienzos del siglo XX, se asume que todas las ciencias miran en dirección hacia la pregunta de cuál es el origen de todas las cosas y al mismo tiempo o de la mano de qué están hechas todas las cosas. Bueno, volvemos al texto. Lo admitieran o no, todos estos químicos, hay muchos citados acá en el capítulo, eso ayudará a que ustedes enriquezcan su evidencia o su tarea, actividad de esta semana, que consiste en la elaboración del collage, ¿no? El tercer collage y último de nuestro curso, eh, dedicado a mostrar los modelos atómicos, ¿no? Las teorías con respecto a la existencia de los átomos. Yo les sugiero que en este trabajo a entregar en las fechas que ya establecí para cada grupo, ¿no? Y que ya ustedes saben porque lo compartí en el chat de cada uno de los grupos. Bueno, mi recomendación es que en este trabajo ustedes puedan mostrar muy claramente, ya han entregado trabajos muy buenos. Yo espero que con este ustedes hagan un ejercicio muy creativo, didáctico incluso, donde se pueda ver el contraste entre las teorías atómicas construidas por la química y las teorías atómicas construidas por la física. Bueno, sigue dándonos detalles, muchos de ellos conocidos. Creo que es importante que avancemos un poco más, ¿no? Ahí en la escritura de las fórmulas, porque bueno, de eso va la intención de la química al definir al átomo como ficción, ¿no? Ahora, ficción no equivale a irreal, ¿no? O sea, para que no cometamos el error de juzgar rápidamente la propuesta de Van Sud. Es importante apegarnos al modo como ella está interpretando la manera como los químicos trabajaron con el concepto de átomo durante el siglo o finales del siglo XIX y principios del XX. No podríamos simplemente adoptar la definición física de átomo porque pasaríamos por alto el tremendo trabajo que llevaron a cabo los químicos de esta época, ¿no? Y claro, no es con la intención, aunque es una ganancia adicional, pero básicamente no es con la intención de demostrar que la química es irreductible a cualquier postura filosófica, sea el realismo, el atomismo, el pluralismo, el idealismo, ¿no? El positivismo. En algún punto, recordemos las citas de Van Sut cuando ha recuperado el pensamiento filosófico y científico
de Gaston Bachelard, francés también, al mostrarnos que la química tiene una inclinación, una vocación, digámoslo así, tiene una vocación para aceptar que no todo está determinado y que es posible que exista un, un plano de libertad en la realidad, ¿no? Cuando digo esto me refiero a que no todo lo que podemos ver de la realidad es toda la realidad. Y al mismo tiempo que aquellos objetos que construye la química para estudiarlos y explicar, si no la realidad, al menos un campo virtual en el que existen las cosas con las que convivimos, que utilizamos para en número de tareas y de beneficios, en fin, al mismo tiempo, no con ello estamos limitando, ¿no?, el comportamiento de los elementos que en cualquier momento podrían sorprendernos con la existencia de nuevas entidades químicas. Yo creo que de eso va esta discusión que nos propone el autor en el capítulo, ¿no? Bueno, leamos ahí al comienzo las controversias acerca del atomismo que enfrentaron a unos químicos con otros no eran fundamentalmente sobre la existencia de los átomos o sobre la naturaleza continua de la materia contra la discontinua, sino sobre la distinción entre átomo y molécula, ¿no? Esta cuestión ya es muy esclarecedora, ¿no? ¿Hay la unidad o es plural la existencia del universo? Los elementos se pueden simplificar y reducir a unidades más simples, o los elementos tal y como existen y han sido descritos en la tabla periódica de Mendeleev son esos cuerpos simples, otra vez recordemos a Lavoisier, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no?, que las cosas se muestren con las cualidades que pueden ser estudiadas con sus métodos, con sus instrumentos, ¿no?, por parte de los químicos. Lo que estaba en juego, dice un poco más adelante, era la organización de cientos de compuestos orgánicos. Cada postura daba lugar a clasificaciones muy diferentes. Por un lado, los equivalentistas, ¿no?, defensores de la hipótesis de Avogadro, por supuesto, adoptaron un sistema de pesos atómicos basados en combinaciones de equivalentes, ¿no? Mientras que los atomistas, autores que anteriormente la autora del texto ya nos ha citado, ¿no?, desarrollaron un sistema alternativo de pesos atómicos con base en equivalentes de sustitución en los compuestos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar después de el nombre o los nombres de cada uno de estos importantes representantes de la química, muchos de ellos creadores o responsables de la química orgánica? Bueno, vamos a encontrar un debate que la autora propone resolver a partir de las diversas interpretaciones al concepto de átomo, ¿no? Y son las que va a exponer acá la autora. Y nosotros intentaremos también comentar a grandes rasgos. Para que tengan elementos, tengan ustedes eh, algunas bases, ¿no?, para la elaboración de su actividad que consiste, vuelvo a repetirlo, en el último collage del curso, ¿no? Bueno, en el siguiente subtítulo, tipos y modelos, dice la autora, ¿no?, lo más sorprendente de esta controversia, recuerden que el capítulo comienza mostrando posturas que no se van a complementar, parece que van a seguir cada una de ellas su propio camino, todo en función de cómo interpretar el concepto de átomo, ¿eh? O sea, recuerden que estamos discutiendo eso. Lo más sorprendente de esta controversia es que los defensores de la hipótesis atómica adoptaron esencialmente posturas positivistas epistemológicas y se negaron a ofrecer cualquier interpretación ontológica de sus fórmulas estructurales. Mucho más adelante, este problema lo va a subrayar Van Zoot en autores que negaban la existencia de los átomos y sin embargo hacían uso del concepto para poder construir sus propias teorías.
¿no? El capítulo está lleno de, creo que es el capítulo de las enemistades, ¿no? Habría que decirlo así, yo creo, ¿no? En donde no hay conciliación, dado que el concepto de átomo es polémico, y ya lo acabamos de leer, no se trata solo de comprobar el modo o encontrar el método con el que no quede ninguna duda de la existencia de los átomos, ni tampoco se trata, ¿no? Eh, de probar la naturaleza continua de la materia, ¿no? Sino es ante todo de ver cómo encaja el concepto en las teorías químicas, ¿no? Y que para que encajara fue necesario que la química dotara de un significado completamente original el concepto de átomo, ¿no? O sea, yo creo que con esto ya también nosotros vamos haciéndonos una idea de qué va toda esta discusión, ¿no? No es como ya hemos leído una etapa que permita que, pues, de manera amigable convivan diversas posturas frente a los modelos atomistas. Más bien ha sido como un tipo de lucha y carrera, ¿no? Casi como para ver quién gana y quién aguanta hasta el final, encontrar un sistema de representación ordenado y riguroso donde el concepto de átomo no limite a una interpretación química, ¿no? Que propone hablar de la realidad a partir de los elementos, ¿no? O sea, a partir de un sistema de equivalencias. En este contexto, dice más adelante Van Sud, en el siguiente párrafo, ¿no? Igual aquí adelanto con la presentación, en este contexto, el papel de un enfoque positivista es interesante y con seguridad no parece haber representado un obstáculo para el atomismo químico. Por el contrario, parece haber dado a los químicos un considerable grado de libertad para abordar estos problemas, permitiéndoles de esta manera juntar todo tipo de disposiciones teóricas o prácticas sin tener que lidiar con las consecuencias de que estos constructos fueran reales, ¿no? Eso me parece muy bien. Luego tengo subrayado lo siguiente que a mí me parece es también fundamental, ¿no? Cuando von Hoffmann introdujo los modelos moleculares hechos de palos y bolas para visualizar la disposición espacial de los compuestos de carbono, lo hizo dentro de este espíritu de libertad ontológica, ¿no? O sea, qué interesante. Es como si en términos filosóficos el problema de la química a comienzos del siglo XX fuera el de la representación de su objeto de estudio. O sea, sí lo construye, sí lo crea. El problema ahora estaba en cómo representamos ese objeto de estudio creado por la química. Porque es muy rápido decir, bueno, ya con el papel transformador de la química, desde que rompe con todo lazo con las teorías alquimistas, lo que vamos a tener es una disciplina que contribuye con la realidad creando una dimensión virtual o artificial, que decir ya virtual le ha costado a la disciplina perder, que ha perdido la química al favorecer tanto las ciencias que ahora de una manera mucho más eh, práctica, más cercana y vinculada a la tecnología, ha creado un entorno virtual, bueno, que ahora la química pase por ser una ciencia ya no tan indispensable, ¿no? Eso que la autora nos ha venido advirtiendo desde la introducción del capítulo, pero sigue siendo un referente muy esclarecedor para quienes estudian química, que se trata de una ciencia que contribuye al desarrollo de, bueno, y ustedes pongan lo que quieran, la sociedad, la humanidad, la historia, etcétera, por la creación de materiales artificiales, ¿no? Bueno, incluso existiendo ese otro horizonte de realidad caracterizado por lo artificial, es necesario contar con una teoría que explique cómo están constituidos esos materiales, ¿no?
Bueno, vuelvo acá al texto. Lo hizo dentro de este espíritu de libertad ontológica, aunque esto no impidió que otros químicos, como Brody, se quejaran de la materialización de entidades teóricas. Sin embargo, y acá está lo que he subrayado, los químicos continuaron utilizando este tipo de modelos en general, tanto físicos como pictóricos. El mejor ejemplo de esta representación lúdica del comportamiento de los elementos es Kekulé, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Con una comprensión tácita de que eran puramente simbólicos más que representaciones de alguna realidad sustancial, ¿no? Hasta acá podemos nosotros sacar una primera y pequeña conclusión, que la química es una ciencia simbólica. ¿A qué nos introduce entonces el capítulo, luego de tanto que ya se ha comentado y discutido? Bueno, a entender ahora de qué va esta categoría tan utilizada por ustedes al hablar de el papel del símbolo, de lo simbólico en el campo de la química, ¿no? Estos modelos fueron tratados como herramientas que podían manipularse, una manera de reflexionar. Esto me parece así como central, ¿eh? Casi que es aquí donde ya la autora nos dice cuál es el objetivo del capítulo: reflexionar acerca de la relación entre los elementos que componen una molécula. Y bueno, viene el pasaje de Kekulé, lo vamos a, no lo comentaré para que ustedes lo lean a fondo y con cuidado. Está muy bueno. A mí me gusta siempre este relato, ¿no? Que pues creo por todos es conocido, ¿no? Cómo fue que logró crear una representación clara, ¿no? Del benceno, de la molécula de benceno. Lo interesante, aparte de esta descripción histórica muy clara, con mucho más elementos, recuerden que Van Sud siempre va a las fuentes y nos da detalles que a veces se pasan por alto. Para no perdernos y volver a la cuestión de, bueno, el problema central del capítulo que tiene que ver con los átomos, vayamos directo a la conclusión de este apartado, ¿no? Y dice la autora, bueno, hacer este salto, por favor, que no implique que ustedes también lo omitan, ¿no? Seguro van a encontrar, o sería muy interesante, que algunas de las imágenes que ocupen para su collage también muestren esto que permitió a Kekulé convertirse en un pionero del campo de la química orgánica, ¿no? Bueno, para Kekulé los átomos eran, en esencia, las unidades capaces de entrar en relación de enlace unos con otros, así que su atomismo estaba ligado con una teoría de atomicidad en la que cada átomo estaba caracterizado por su valencia más que por cualquier otra propiedad, ¿no? O sea, fíjense cómo es que poco a poco vamos viendo que el modo como los químicos construyeron o entendieron, interpretaron, he dicho, ¿no? Cómo los químicos interpretaron el concepto, la noción de átomo, implicó un camino, una metodología, una epistemología diferente al de la física, ¿no? Al camino o los caminos de la física. Bueno, viene una parte también interesante que vuelve al tema de Kekulé, pero yo creo que es sumamente esencial la aportación de la autora al compartirnos una cita de Auguste Kekulé que no siempre se encuentra, ¿verdad? En las fuentes originales. Si ya hemos visto y discutido que no es fácil consultar el Tratado Elemental de Química de Lavoisier, que es el fundamental para hablar de la química moderna, cuesta también mucho encontrar los textos fundacionales de todo lo que ha sido el desarrollo de la química del siglo XVIII en adelante. Pero acá tenemos un pasaje que vale mucho la pena comentar, ¿no? Previo a eso, para entender de qué va la cita, la autora ya nos introduce al subtítulo de atomismo gnóstico, ¿no? En cuanto a la cuestión de la
verdadera existencia de los átomos, qué problema, ¿verdad? Qué tema, qué insistencia, ya no solo filosófica en el sentido práctico, sino también en el sentido metafísico, como ese pequeño textito que les he leído de José Gordon, ¿no? O sea, químicos, físicos, no dudemos que también médicos, biólogos, psicólogos, ¿no? Inevitablemente llevan a veces sus posturas, sus hipótesis al terreno de la metafísica, ¿no? Nosotros lo hacemos cuando reflexionamos y nos interrogamos acerca de, bueno, si esto es la realidad o no lo es, si las cosas son tal como las percibimos o serán de otro modo, ¿no? Si al hablar de el modo como las cosas están constituidas, estamos realmente pensando en que existen partículas indivisibles, o más bien convenga una representación al modo de las espirales y los fractales, donde la existencia de todo lo que es nuestro universo muestra más bien patrones, ¿no? Comportamientos a veces inestables, ¿no? Que permiten que haya siempre cambio, transformación, hasta que se logre cierto tipo o cierta clase de equilibrio, ¿no? Algo así como justo es en esos momentos donde la ciencia puede llevar a cabo su trabajo, porque fuera de esas condiciones, qué difícil intentar explicar. La semana pasada lo comentaba yo con los estudiantes, con mis estudiantes de filosofía, qué difícil intentar explicar bajo un criterio filosófico, bueno, en el contexto, en el caso de ustedes es un criterio científico, un hecho simple que acontezca en la realidad. Vamos, eso para mí es sorprendente. A mí que me asombra mucho el comportamiento de los insectos, algo tan simple como entender la capacidad de vuelo de un insecto es una cuestión compleja, compleja en cuanto a todo lo que eh, es importante saber para explicar las condiciones reales, tal y como sucede este fenómeno. Pero la ciencia, al encontrar un lenguaje propio, nos muestra que hay ahí también simplicidad, elegancia, claridad, bueno, todo eso que hasta cierto momento está dado en el discurso de la ciencia y en la capacidad de quienes la practican, ¿verdad? No, no siempre es como que al comienzo que se tenga toda esa apertura, ¿no? Muchas veces, como lo ha dicho Bansud a lo largo del libro, lo que nos mueve es el prejuicio, ¿no? Lo que nos mueve es, incluso podría ser ahí como ese juego de competencia entre la química y las otras disciplinas. Bueno, son tantos aspectos que nublan el terreno que conduce pues a una discusión filosófica fuerte y seria para esclarecer, para contribuir a el avance de la ciencia, ¿no? Y en este caso, nosotros queremos llevar a cabo esa reflexión filosófica en torno al avance de la química, pero no se trata solo de la química actual. Y fue así como comenzó el texto, ¿verdad? Estuvo hablando la autora al comienzo del libro de problemas que enfrenta la química en esta época. Y miren, poco a poco nos hizo pensar en el siglo XVIII, ahora estamos acá, entre el siglo XIX y XX, y la química no ha dejado de ser esa disciplina tan dinámica, ¿no? De mucho trabajo, de mucho esfuerzo, ahora enfrentando el modo de interpretar un concepto que es fundamental en las disciplinas científicas y es el concepto de átomo, ¿no? Bueno, seguimos acá en el texto donde estamos. Kekulé se negó a hablar del asunto, si existían o no los átomos. En su caso, pues prefirió tomar el ejemplo de Lavoisier, haciendo caso omiso del tema de la naturaleza y el número de los elementos últimos de la materia. Recuerden que en Mendeleev la cosa es diferente, tal como vimos en el capítulo donde se habló de la tabla periódica. En su opinión, ¿no?, de Kekulé, este problema no era una preocupación propia de la química y debería exiliarse al terreno de la metafísica. Sin embargo, eso está, bueno, yo lo tengo subrayado porque, bueno,
lo se dice muy fuerte. Sin embargo, cuando se sintió preparado para aventurarse en este terreno metafísico, se inclinó a pensar que los átomos no existían. Por eso es complejo, ¿verdad? Porque parece que en algún punto se está a favor, a veces en contra, y se concluye con una nueva interpretación, ¿no? Ya esa libertad de la que estamos hablando desde el comienzo de esta exposición es una libertad de pensamiento y de explicación que no es que carezca entonces o no haya rigor, claro que lo hay, pero lo hay para el estudio de una realidad cambiante, ¿no? A diferencia de la búsqueda ideal de una realidad fija de la que se pueden conocer sus principios últimos. El lenguaje matemático del que pues ya también nosotros hablábamos en capítulos previos, ¿no? Solo la segunda parte de la cita de Kekulé no vamos a leer. Dice, dice Kekulé, no dudo en afirmar que desde un punto de vista filosófico, no creo en la verdadera existencia de los átomos, tomando la palabra como su significado literal de partículas indivisibles de la materia. Prefiero esperar que algún día encontremos, para lo que ahora llamamos átomos, una explicación físico-matemática. Esa va a ser la conclusión del capítulo, por cierto, ¿eh? La apuesta por el desarrollo de la físico-matemática. ¿Qué vino después de la química orgánica? Esto, ¿no? Esto vino muy fuerte y era inevitable porque la física enfrentaba fuertes críticas a sus propios modelos atómicos. Y la renovación, digamos que el terreno nuevo, original, que estaba estudiando la química, favoreció mucho para que los físicos pudieran implementar nuevas teorías que explicaran aquello de que están hechas todas las cosas, ¿no? Y bueno, eso va a llevar a la química a otro debate, que fue el que vimos la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre esta disciplina y el surgimiento de la mecánica cuántica? ¿No? Pero bueno, ya profundizar en eso, como dijimos también, requeriría de nuestra parte un análisis más concienzudo, más tiempo, más lecturas, pero sepamos que, y esto ya ayuda mucho, la química ha estado a la altura de las discusiones teóricas, filosóficas y científicas elaboradas por posturas complejas, como ha sido precisamente el de la mecánica cuántica. Bueno, Kekulé nos ha dicho que como filósofo, ¿no? O asumiendo científicamente él una postura filosófica, concluye que no cree en la existencia de los átomos. Sigo ahí con la cita, prefiero esperar que algún día encontremos, para lo que ahora llamamos átomos, una explicación físico-matemática, el camino de la química, descubrir el terreno de la físico-química. Bueno, acá dijo que culé físico-matemática, pero Bansud va a mostrar más elementos para hablar fuertemente de la físico-química, la cual nos aportará un recuento de los pesos atómicos, de la atomicidad y de varias propiedades de los así llamados átomos. Imagínense a que culé, ¿no? Asumiendo que los átomos no existen. Y bueno, luego dice, como químico, sin embargo, me parece que la aceptación de los átomos no solo es conveniente, sino absolutamente necesaria para la química. Y bueno, pues ¿de qué se trata entonces, no? Sorprendentemente, el caso de este gran químico no fue el único en adoptar, ¿no? Él no fue el único en adoptar esta postura. Y este rechazo a aceptar la existencia de los átomos, ¿no? Siguió siendo después un tema, ¿no? Eh, donde los químicos hubieran aportado pruebas convincentes de la realidad de las moléculas. O sea, aquí ya la autora nos lleva a un terreno más complejo porque estamos hablando ya de otro ámbito de mayor composición, ¿no es cierto? El de las moléculas. Iba a citar a Georges Urbain, ¿no? Un químico francés actual, ¿no? Bueno, actual con respecto a estos autores ya citados. Escribió en el siglo XX, ¿no? Tratando al átomo como un símbolo, como una simple representación, dirá lo siguiente, igual solo leo la segunda parte de la cita de Urfán. Los filósofos pueden discutir la cuestión
sobre si los átomos tienen una realidad externa para nosotros. El estudio de los objetos en sí mismos, y acá esto es lo que habría que discutir, no es parte de la ciencia. La ciencia solo establece la relación que existe entre las propiedades sensibles de las porciones delimitadas de espacio que llamamos cuerpos, ¿no? Y aquí es donde yo invito a todos, a todas a reflexionar si esta postura de Urban es válida en este momento para la química, ¿no? O sea, si la química a lo largo de toda su historia, como ya hemos visto, ha modificado sus principios, ha descubierto cosas de mucho valor para esta misma disciplina y para otras, ¿será que tenemos que adoptar la postura de que para la química no interesa hablar de los objetos en sí mismos? ¿No? De, permítanme la expresión filosófica, la parte esencial que constituye cada cosa que podemos conocer. Y se podría decir que ya mencionarlo de esa manera habla ante todo de un problema filosófico, pero aquí yo quisiera recordar, no lo hace Van Sud, pero seguramente tenía muy claro que era una alternativa, porque ya ha citado a Bachelard previamente y muchas veces, una alternativa diferente la tenemos en Gastón Bachelard, donde la química no puede evitar la tarea filosófica de preguntarse acerca de aquello que constituye a los objetos en sí mismos, ¿no? Al final, ¿no? Dice la autora, los químicos que se negaron a adoptar una postura con respecto a la realidad de los átomos simplemente eran demasiados como para que estemos satisfechos con la nebulosa explicación del ambiente intelectual, ¿no? Para explicar la supuesta resistencia al atomismo en Francia. Y más adelante viene el problema, ¿no? De todas estas primeras dificultades, primeros debates que nos está señalando Van Sud. Tenemos que estudiar a mayor profundidad el razonamiento detrás de este gnosticismo generalizado con respecto a la realidad de cualquiera de los supuestos elementos últimos o primeros principios de la materia. A eso se refiere, con esto del atomismo gnóstico, con apelar a una interpretación metafísica donde se adopten dos principios opuestos y se tomen como verdaderos. Los átomos existen cumpliendo determinado fin, dicha existencia, pero al mismo tiempo no podríamos exigir un tipo de prueba objetiva que nos diga de qué modo existe, ¿no? Entonces, les digo, yo creo que acá, para evitar caer en un señalamiento y decir que eso carece de lógica o de rigor, por el hecho de que es viable proponerlo en estos términos metafísicos, eh, la autora propone hablar de un atomismo gnóstico, ¿no? Pero vean a dónde nos lleva el problema. Dice al final de este párrafo, ¿qué estatus podemos asignarles a aquellos objetos que los químicos reconocieron como fundamentales para su ciencia, aunque se negaban a entablar un debate sobre si existían o no? Yo aquí les pido, les invito a que reflexionen profundamente esta pregunta. Me parece interesante, muy interesante. No porque justifique la mirada filosófica al interior de la química, creo que va más allá de eso. A estas alturas ya no se trata de ver en qué puntos se separan la química y la filosofía, sino todo lo contrario, de encontrar esos puentes ya construidos por Van Sud, donde hay una comunicación muy enriquecedora entre estas dos maneras de adquirir conocimiento y, aquí sí me permito decir, se complementan, ¿no? Bueno, esa experiencia no la vamos a encontrar de primera mano acá en el capítulo porque lo que hay es ante todo
una serie de oposiciones, de controversias con respecto a la existencia de los átomos, dado que tanto físicos como químicos, basándose en posturas o visiones filosóficas, asumieron ambas tesis, tanto que existen como que no existen. Y lo extraño de esto es que ambas, a pesar de contradecirse una a la otra, permitieron el desarrollo de la química y de la física, ¿no? Eh, Al final hay una crítica de Meyerson a Kekulé, un químico orgánico, discípulo de Bunsen, pero que después se dedicó a la filosofía de la ciencia. Dijo críticamente de Kekulé lo siguiente: él a veces expresó sus reservas, pero a uno le da la impresión, y bueno, y si leo esta cita es porque al final del capítulo nos lo vuelve a recordar la autora, pero a uno le da la impresión que solo renuentemente, por la forma, en su interior, ¿no? Aquí casi como queriendo exigirle a Kekulé que dijera la verdad, ¿no?, de su postura ante la existencia de los átomos. En su interior, decía Meyerson, creía Kekulé firmemente en la existencia de los átomos, las moléculas, los enlaces, y los manipuló exactamente como si fueran objetos que pudieran experimentarse con los sentidos sin ayuda. La indignada negativa de Meyerson a tomar con seriedad las declaraciones escépticas de Kekulé debería ayudarnos a reconocer el valor de la postura que adoptaron los químicos como Kekulé. Las consideraciones metafísicas no influían en la manera como hacían química. Un poco recordando eh, a Galileo, en donde, bueno, claramente hacía una distinción entre lo que tenía que ser preocupación de la religión y preocupación de la ciencia, ¿no? Bueno, claro, estoy poniendo el ejemplo de 2 siglos antes, ¿no?, con Galileo, pero pese al disgusto de Meyerson, ¿no?, un brillante alumno de Bunsen, por exigirle a Kekulé y seguro a cualquier químico que tuviera un pensamiento filosófico sobre la materia, que no parecía corresponder a su práctica como científico, como químico, bueno, Van Sud nos pone en un punto más metódico, ¿no? O sea, aprovechemos, digámoslo así, permítanme decirlo así, aprovechemos la flexibilidad que se tiene en la investigación que emprende la química, y no con eso estamos diciendo que pierda rigor, que pierda seriedad, que pierda lógica, no, porque rigor, seriedad, sistematicidad, metodicidad, lógica dentro de la química es en función de los propios métodos de la química, de los propios conceptos de la química. No podemos aplicar la lógica de la física a la química, ¿no? El rigor que se requiere en la biología al rigor que se requiere en la química, ¿no? Y entiendo que acá surgiría una pregunta interesante. Entonces, ¿cómo es posible que haya un diálogo entre las ciencias si estamos insistiendo en que cada disciplina crea su propio discurso, se enfrenta de un modo muy propio a sus objetos de estudio y en última instancia explica de acuerdo a cómo mejor puede, ¿no?, el problema de cómo existen las cosas? Enunciarlo así, como el problema de cómo existen las cosas, sigue siendo pues una debilidad de mi parte en el sentido de que lo enuncio desde mi formación filosófica, pero seguro ustedes encontrarán una manera más objetiva, científica, sistemática, a veces inevitablemente pues determinista y reduccionista, pero asumo que a pesar de que a veces hacerse esas preguntas parezcan caer en el reduccionismo o en el determinismo, asumo, ya me parezco a Meyerson, ¿no? Así como que pidiéndole a Kekulé, ¿no?, que al final confesara que sí creía en los átomos, ¿no? Bueno, aquí yo también parece que estoy cayendo en el mismo error, ¿no? Creyendo que casi que en el fondo de su pensamiento, cuando ustedes se hacen preguntas científicas, hay también un guiño a la filosofía, hay una inclinación hacia la filosofía. Bueno, a lo mejor estoy cayendo en el error de Meyerson, ¿no?, en esa indignada negativa, como le llama aquí Van Sud, ¿no?
Si me equivoco, lo que propongo es que ustedes, bueno, puedan valorar, ¿no? Sopesar, eh, como bien lo propone la autora, hacia dónde se dirigen las inquietudes filosóficas que ustedes tienen y el modo como científicamente están construyendo un camino para que las respuestas que den a esas preguntas también tengan pertinencia y ayuden o impulsen al desarrollo de la disciplina que han elegido estudiar, ¿no? Yo creo que sería pues el proceder correcto, ¿no? Bueno, el siguiente subtítulo, los átomos como mediadores, nos propone ya otra apertura. La autora, en este caso, retoma a un filósofo de las matemáticas, un filósofo neocantiano, Ernest Cassirer, muy interesante lo que ha escrito al respecto. Bueno, demos algunos saltos. Yo de este apartado, que es chiquito, he subrayado casi todo, pero pues tampoco podemos así como que leerlo todo, ¿verdad? O no sé. Fíjense, dice creer o no creer. Al parecer no era la cuestión. Indudablemente, muchos químicos creían en la existencia de los átomos como entidades físicas, pero eso no es lo que está en juego en el atomismo químico. Al menos yo creo que esta primera idea del subtítulo, del siguiente subtítulo, hay que subrayarla, no tenerla muy en claro. La función que desempeñaban los átomos de Gerard y Kekulé era primero y sobre todo lógica. Estos átomos conectaban las relaciones fenoménicas expresadas por ciertas leyes, haciéndolas inteligibles al proporcionar un esquema general en el que pudieran caber. Desde esta perspectiva, y aquí viene el comentario que introduce Van Zoot de Ernest Cassirer. Desde esta perspectiva, Cassirer, filósofo de las matemáticas, neocantiano, parece haber comprendido la particularidad del atomismo químico del siglo XIX mejor que Meyerson, ex químico. Según Cassirer, y esto hay que tomarlo en cuenta para entender el capítulo o las ideas que discute el capítulo, el átomo, estamos aquí siguiendo el comentario que hace Van Zoot de Cassirer, el átomo nunca es una cosa preexistente, sino más bien el punto final de las afirmaciones de los químicos. Qué interesante, ¿verdad? Qué bonito. El átomo nunca es una cosa preexistente, sino más bien el punto final de las afirmaciones de los químicos, ¿no? De manera que una propiedad determinada está ligada a un átomo como un respaldo absoluto. Sin embargo, Cassirer sugiere que el objetivo del químico no es, subrayen eso, principalmente relacionar al átomo con un conjunto de propiedades observadas, sino más bien extender analogías entre esos conjuntos de propiedades. Eso es lo que hace un símbolo, ¿eh? Digo, no solo un símbolo en la ciencia, sino un símbolo en cualquier discurso, ¿no? En las teorías del lenguaje, en las teorías de la cultura, en las teorías de la religión, ¿no? Lo que hace un símbolo es extender analogías entre esos conjuntos de propiedades, y en este caso, bueno, son propiedades de la química, ¿verdad? De la ciencia química, pero también podrían ser propiedades, si estuviéramos hablando del papel del símbolo en la cultura, bueno, de propiedades ligadas a todo lo que corresponde a la cultura, a arte, educación, religión, historia, etcétera, ¿no? Yo creo que esta parte es esclarecedora, ¿no? Yo diría que es central, medular para entender el capítulo. Por consiguiente, ¿no? Esto lo he subrayado también, el átomo sirve como concepto mediador para la construcción de una red global de propiedades fenomenológicas. En otras palabras, el concepto de átomo es una herramienta que enfoca las relaciones múltiples entre datos empíricos, permitiendo así que el químico los uniforme, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos está mostrando esta parte del capítulo? El modo como los químicos entienden el concepto de átomo. No es la partícula, no es únicamente o esencialmente la partícula indivisible que conforma la materia. Y bueno,
poder recordar esto cuando se discute en el medio académico, en el medio especializado, con mayor fineza, con mayor precisión, el carácter de los conceptos fundamentales, bueno, que un químico o química diga esto o lo exponga así, pues dará claridad no solo a los químicos o a la comunidad de químicos, sino incluso a aquellos que se dedican a otras áreas de ciencias o que hagan otros estudios donde también prevalezca la preocupación por entender la realidad, ¿no? Entonces vuelvo a leer esa partecita, creo que es muy bonita, muy padre, ¿no? En otras palabras, el concepto de átomo es una herramienta que enfoca las relaciones múltiples entre datos empíricos, permitiendo así que el químico los unifique. No es por lo tanto una cosa, no es un objeto, sino más bien un sujeto en el sentido de un sustrato hipotético para una multitud de relaciones establecidas empíricamente. Esta parte sé que será más difícil de entender. Cassirer, como buen neocantiano, cuántas veces la autora no ha citado a Kant, importante para entender el desarrollo histórico de las ciencias y las bases o principios filosóficos de las ciencias, especialmente para Kant de la física y la matemática, ¿no? Todavía eso no deja de ser sorprendente. Recuerden cómo es que Mansur va a mostrar las preocupaciones, los intereses que tenía Newton por la química, ¿eh? Cuando se ha afamado a Newton como, bueno, uno de los mayores exponentes de la física, ¿no es cierto?, del siglo XVIII. Bueno, más adelante, porque tenemos que seguir, ¿no? Y estamos pronto a terminar nuestra sesión, dice la conclusión de este apartado, ¿no? El átomo del químico es, por lo tanto, primero y sobre todo, la capacidad para entrar en relación con otros, un sustrato de relaciones múltiples bastante independiente de la estructura de la materia, ya fuera granular o lisa. La meta primaria del químico es desenmarañar la densa red de relaciones entre los cuerpos y alrededor de ellos. Después de esta, la búsqueda de la estructura oculta de la materia ocupa un distante lugar secundario. ¿Por qué la química es una ciencia que estudia las relaciones? Porque la química es una ciencia simbólica. No se pueden comprender las relaciones que establecen los elementos si la química no se apegara a una visión simbólica del átomo, de los átomos, ¿no? Y sí, o sea, ¿cómo explicar las relaciones si no es por medio del símbolo que la química atribuye al concepto de átomo, ¿no? Esto ayuda a entender por qué en esa ensoñación, en esa imagen falsa que se tiene de la química, de que solamente contando con la materia prima, ¿no? Contando con los reactivos, pues combinarlos así y así y vamos a obtener quién sabe qué cosa nueva de la realidad. No, no, porque las relaciones están determinadas para un químico o química a partir de comprender el lenguaje simbólico, ¿no? Que expresa el modo como se comportan los átomos. Y bueno, eso sí, ya es parte del trabajo y del aprendizaje y de las habilidades que ustedes tienen para, pues, pertenecer a este campo de estudio, ¿no? A esta disciplina o a estas disciplinas que integran las ciencias químicas. Y eso, pues, es muy impresionante, ¿no? Muy bien. Bueno, los dos últimos pasajes, bueno, tres, ¿no? Tres últimos pasajes ya muy breves. La respuesta fenomenalista. Eh, bueno, destaquemos algunas partes, al menos el comienzo. Todos los químicos del siglo XIX, ya fueran atomistas o equivalentistas, podían estar de acuerdo con la concepción del átomo como un símbolo que representaba una gama de fenómenos interrelacionados o un nódulo en una compleja red de relaciones, ¿no? Yo creo que eso ya ayuda bastante.
Voy a pasar por alto acá, especificación de algunos autores, léanlas, yo creo que vale mucho la pena que vean cómo van a darse pues esos debates que son pues muy fuertes, ¿no? En la comunidad científica y a veces no se conocen, ¿no? Hay el primer debate entre Wurtz y Berthelot, bueno, y otros que están citados más adelante, ¿no? Y luego nos vuelve a recordar en el siguiente subtítulo la autora a Pierre Duhem, a quien ya ha citado anteriormente, ¿no? Eh, quien, si recuerdan, cuando lo comentó por primera vez Mansud en el libro, le debemos a Duhem el afirmar que la química es una disciplina que ha heredado mucho de la filosofía aristotélica, ¿no? Y aquí encontramos, bueno, un poco más de aspectos, ¿no? Que comenta la autora. Y al menos señalemos los dos últimos párrafos. No quisiera yo profundizar en más aspectos de los que aquí se están mencionando. Léanlos con calma, con atención, por favor. Y vayamos sí a los dos últimos párrafos de este subtítulo. Una vez hayamos comprendido este enfoque, podemos ver por qué Duhem consideraba la química como la heredera de la filosofía de Aristóteles. Se propuso describir la transformación inherente en la formación de una mixtura por medio de una física cualitativa. Otra vez, la presencia del lenguaje matemático, el interés por formalizar a la química con el lenguaje de la matemática. ¿Por qué pudo negarse la química a reducir su lenguaje al lenguaje matemático? Volvemos a esto, porque la química logró crear, ya, bueno, esto ya lo vemos desde Lavoisier, creó su propio lenguaje, sí, pero este lenguaje se apoya, se sustenta en la convicción de el símbolo, ¿no? El carácter simbólico que puede ser explicado por la química a través de sus categorías. Esa parte yo creo que no puede pasarse por alto, ¿no? Y el ejemplo que ha puesto la autora es el de átomo. Bien podría haber hecho al modo de Gastón Bachelard, que más que concentrarse en el concepto de átomo, Bachelard lo que hará es partir del concepto de materia, ¿no? La materia tal cual, pues, el concepto de materia para, pues, igual proponer toda una serie de debates, de reflexiones filosóficas, para encontrar o establecer el papel fundamental que tiene la química, ¿no? Para entender la realidad. Bueno, sigo leyendo acá. De este modo podía salvar los fenómenos químicos mientras evitaba lo que para él era una postura realista e ingenua, que se relacionaba con pensar en términos de átomos y moléculas, ¿no? Porque si nos fiamos de los sentidos, varias veces van a encontrar ustedes acá esa crítica y ya la hemos leído en otros pasajes. Bueno, ¿cómo confiarle a los sentidos la existencia de los átomos, ¿no? Sí. El paradójico resultado fue que Duhem logró privar a las cualidades de su sustancia, reduciendo cada propiedad a un valor numérico que servía para representarla en su constructo teórico. Al remover la base ontológica de la noción aristotélica de potencial o poder, había conseguido construir una teoría capaz de representar las reacciones químicas en términos puramente matemáticos, un enfoque al que llamó mecánica química. La teoría también era capaz, por lo menos en principio, de predecir las circunstancias en las que las reacciones tendrían lugar, y todo esto sin hacer suposiciones con respecto al modo de existencia de los elementos que participan en la transformación química. Si simplificamos los marcos teóricos de la química a un lenguaje matemático, por supuesto que quedará en entredicho el modo como existen los átomos, ¿no? Y bueno, acá todavía es ya mucho más claro y contundente al nombrar la existencia de los elementos. Este enfoque conduce a otra paradoja, esta vez disciplinaria para Duhem. La mejor manera de abordar el problema, bueno,
lo que ha explicado acá tiene que ver con la instrumentalización. Espero que lo lean para que se entienda plenamente esta parte, ¿no? Como concluye el subtítulo, el subtema. La mejor manera de abordar instrumentalmente el problema central de la mixtura en química era implementando teorías extraídas de la física. Aunque Duhem se inspiró en la termodinámica y no en la física mecánica cartesiana más clásica, la que recuerden que define a la materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, o en la dinámica newtoniana, ¿no? Fue, sin embargo, una forma de física matemática la que permitió evitar cualquier cuestión con respecto a la realidad que pudiera yacer detrás de los fenómenos observables que aportaban los datos. Otra vez el problema del positivismo. Para Duhem, por lo tanto, el futuro filosóficamente purificado de la química estaba en la termodinámica. Y bueno, cuando él escribe una historia de la química, pensará que efectivamente la química tendría que culminar en las posturas de este desarrollo, ¿no?, de la termodinámica. ¿Cómo va a concluir nuestro capítulo de esta semana? La respuesta energetista. Nos recuerda de nueva cuenta la conclusión a la que llegaba en capítulos anteriores Van Sud acerca de, bueno, todo esto pone en relación el concepto de energía con el que se va a trabajar fuertemente en el siglo XIX y el concepto de materia, pero recuerden que en su expresión más simple está detrás definir, pensar el comportamiento de los átomos, ¿no? Oswald también trató de resistirse a la tentación del realismo. Y recuerden que esta tentación que algunos químicos adoptaron, yo vez tras vez les he mencionado que pensaba que era el requisito epistemológico para que la química pudiera introducirnos a una discusión filosófica, ¿no? Decir que la realidad existe, ¿no? O sea, y ella siempre nos rebasa, siempre está más allá de lo que puede nuestra capacidad de explicación. Bueno, ese realismo, si no está bien formulado, puede acabar siendo un impedimento para el verdadero avance de la química, porque cuesta nada pasar de un realismo que pretende ser una teoría de conocimiento a un realismo fácil, ¿no? O a la mano, simple, que se apoya en afirmaciones como las que hacemos con el sentido común, ¿no? Las cosas existen porque las veo, las escucho, las toco, en fin, ¿no? Bueno, de ahí el tremendo esfuerzo filosófico de los químicos por encontrar teorías suficientemente rigurosas que expliquen la realidad, apoyándose no solo en la teoría, no solo en la experimentación, sino encontrando nuevos medios y el medio que acá la autora ha destacado a partir del problema de la existencia o la discusión de los átomos es la apelación al lenguaje simbólico, ¿no? O el modo de interpretar los átomos para los químicos desde una mirada simbólica. Siguiendo con el caso de Oswald, con este fin implementó una versión de física química que se caracterizó por un grado extremo de abstracción matemática. Bueno, sigue diciendo más adelante el texto, paso por alto detalles que son importantes, pero bueno, hay que avanzar para ya terminar nuestra exposición. En 1895, Oswald sacudió al mundo científico con el anuncio de la derrota del atomismo, lo que desencadenó un vigoroso debate tanto en Alemania como en Francia. El objetivo de Oswald era reformar la química y la física radicalmente, prescindiendo de cualquier concepto de materia y admitiendo solo el concepto de energía en combinación con las dos leyes fundamentales de la termodinámica. Bueno, es que pues son, yo diría, ¿no son acaso estos los sueños de unidad que cuesta tanto trabajo hacer a un lado cuando se hace ciencia? A esto suena, sin duda, ¿no? Despreció el principio de conservación de la materia como el inútil residuo metafísico de una forma obsoleta de la mecánica. Lo considera metafísico porque implicaba ciertas hipótesis, principalmente que los químicos suponen que una entidad, en este caso una sustancia, se conserva incluso cuando todas las propiedades fenomenológicas desaparecen. Y sin embargo,
una realidad, solo se define por sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Bueno, viene otra explicación del autor que ha citado al comienzo del capítulo de Jean Perrin, ¿no? Quien consiguió esgrimir un conjunto de argumentos poderosos en favor de la existencia de los átomos, incluyendo varios basados en la cinética. Bueno, en fin, ¿cómo concluye el capítulo? ¿No? Paso ya al último párrafo de nuestra exposición. Dice Van Sud, ¿no? Cada conclusión siempre es emocionante, ¿no? ¿Qué conclusiones pueden extraerse de la exposición de las varias filosofías químicas que presentamos en el capítulo? La conclusión principal es que la química siempre ha desafiado la antigua división filosófica entre el positivismo y el realismo. Por principio acá, que si ustedes en su formación química pensaban que la filosofía, perdón, no ha aprovechado los debates que la química ha logrado a lo largo de su historia, bueno, claramente la filosofía ha sacado de provecho de dichos debates, esclarecer, ¿no? Desafiar incluso esa oposición entre positivismo y realismo, ¿no? Gracias a lo que la química misma ha logrado esgrimir. Aunque para algunos esta ciencia ha servido como modelo para la elaboración de una doctrina filosófica que evita abordar la cuestión ontológica de la realidad de los átomos y las moléculas, es decir, la pregunta de si existen o no, como será el caso de los positivistas, que siempre apelarán a la prueba, a la experimentación, a imponer el criterio del hecho verídico y verificable, mejor dicho, al de una realidad desconocida, que si no puede mostrar sus aspectos o cualidades físicas y químicas más irreductibles, finalmente no tendría mucho sentido estudiarla. Bueno, tenemos que, es raro que algún químico niegue esta realidad. Indudablemente, bueno, vuelvo a poner el caso de Mierson, tenía razón cuando supuso que los químicos creían de todo corazón en los átomos y las moléculas que formaban las sustancias que manipulaban en el laboratorio. Sin embargo, otra vez la autora siempre mostrándonos, pues, por un lado los aspectos positivos, las luchas ganadas, las victorias de la química, por otro también los fracasos, los tropiezos inevitables para que haya avance de la ciencia, ¿no? Sin embargo, el atomismo químico, como hemos explicado, no es lo mismo que esta especie de realismo. Eso habría que entenderlo muy bien y trabajarlo. Ojalá la próxima semana, que la sesión sea síncrona y que volvemos a esta cuestión de los átomos ya para ir concluyendo eh, pues el texto como tal, ¿no? Ustedes puedan tener una opinión acerca de esta conclusión, ¿no? Porque me gustaría escuchar eso de ustedes. ¿Cómo entendemos esto? Sin embargo, el atomismo químico, ya todo el capítulo tuvo que ver con cómo podemos entender este atomismo no dependiente de la física o del atomismo de la física. El atomismo químico, como hemos explicado, no es lo mismo que esta especie de realismo y corresponde a la necesidad de representar la capacidad de los átomos y las moléculas de entrar en relación unos con otros, ¿no? ¿Por qué la química ha construido su propio modelo atómico? Por la necesidad de representar la capacidad de los átomos y las moléculas de entrar en relación unos con otros. Y que cuando explique esta relación, echará mano de una noción simbólica del átomo, ¿no? No lo olvidemos. Por lo tanto, aunque los químicos pueden etiquetarse como positivistas o como realistas, quizás sea más fructífero plantear la cuestión de sus lealtades filosóficas en otros términos, ¿no? Entonces, sí, más que señalar, procedamos al modo como la química permite que haya flexibilidad en el modo de interpretar los conceptos
Esa rigidez que caracterizó a la físico-matemática la llevó a varias crisis, a atravesar varias crisis. En cambio, a la química le permitió establecer nuevas maneras de entender la realidad. Esa cuestión la hemos planteado acá de una manera muy sencilla, diciendo que al químico le preocupa de qué están hechas, saber de qué están hechas las cosas. Ahora sabemos que esa preocupación, esa pregunta, tiene que ver con una lealtad filosófica que un químico o una química expresa, a veces, tal vez, sin un conocimiento de su historia y de su filosofía, ¿no? de la ciencia que practica, pero que cuando se trabaja con cuidado, cuando se revisa con más detalle, percibimos lo que la autora pues ha expuesto amplísimamente en todo el libro. Y es la relación que hay entre estas tres ciencias, ¿no? La filosofía, la historia, la química, ¿no? Bueno, pues agradezco la escucha de esta sesión, la escucha de su parte. Les recuerdo que con esta presentación, y mejor aún con la lectura que ustedes hagan del capítulo 11 del libro, tienen que realizar su actividad de la semana, que consiste en un collage. Espero que puedan eh, mostrar esta evolución que ha tenido el concepto de átomo para la química, el modo como se apartará de la explicación física y lo mucho que costó construir una noción propia, ¿no? Dado que los químicos tuvieron diversas interpretaciones, hablaron de diverso modo cuando pensaron en los átomos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que esta sesión eh, sirva para la lectura que ustedes hagan y también para que podamos también introducirnos al comentario de la próxima semana, el capítulo 12, acción y relaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias.